Amados, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Siempre es motivo de gozo que nos podamos reunir juntos como iglesia para ser edificados conforme al diseño que Dios nos ha permitido entender por medio de las Escrituras. Siempre agradecemos en gran manera por diferentes vías, los diferentes esfuerzos que cada uno de ustedes hace, todos a su justa medida. Sabemos que otros hacen un nivel más alto, desde el compromiso que ejercen con el tiempo, con el talento que tienen que invertir y con la disposición del corazón para así recibir. Hay una historia que Wellington una vez contaba, y era que hubo un lugar donde Jesús no hizo ningún milagro. Y una de las razones por las cuales podemos llegar a esa conclusión es cuando no hubo un reconocimiento de lo que Él era. La palabra va a ejercer esa fuerza en nosotros a medida que nosotros como vasijas estemos dispuestos a recibir y a reconocer realmente la obra en la que nosotros estamos. Así que siempre valore en gran manera, preste el nivel de atención más alto que usted pueda, porque las cosas pueden pasar y quizá uno no se dé cuenta. Esta mañana donde estábamos enseñando, decíamos que cuando una avioneta tira papeletas de dinero que hemos visto en los diferentes lugares o en diferentes películas, vemos a la gente como loca por captar una papeleta, y la gente como que se vuelve loca detrás de captar esa papeleta. ¿Cómo nosotros en el ambiente podemos, cuando las palabras son lanzadas, nosotros tener un espíritu dispuesto para captar la palabra y apropiarnos de ellos? Quiero agradecer a las personas que nos visitan por primera vez. Tenemos los padres, no son la primera vez, pero los padres de Gilbert y Wilmer, que yo sé que quizás algunos no lo conocen, están sentados allá. Esos son los responsables de darle tamaño a esos problemas grandes. Esos son los responsables. También lo voy a recordar, tengo a mi abuela, ya que pronto se va. Lamentamos su partida, pero ya se va el próximo domingo. El 17 ya me dijo. ¿Cuándo es que se va? ¿Cuándo es que se va? No, pero para Aruba. El 27. Bueno, pues dejamos la celebración, que diga, dejamos la cosa por la semana que Bueno, tengo a Katy, que le escribí ahorita, que siempre decía domingo tras domingo, escríbeme. Fue fiel a la palabra que tenemos presente, Katy. También tenemos el amigo de Ángel, que nos conocimos esta semana y hizo pacto de palabra, y gloria a Dios, está aquí. También tenemos la familia de Isabel, Katy, Kevin y Rey, que siento que nos engañaron ellos, ¿saben? Sí, se lo voy a decir en público, si pueden parar la grabación. Desde que Isabel se casó no había vuelto a verla más nunca. Ella vino, logró su objetivo y se desapareció, ¿no? Sí. No sé si es que no tiene mucha confianza o si se saltó de nosotros, no sé cómo definirlo, pero si hay otra persona que no pude mencionar su nombre porque nos visita por primera vez, siéntase como en su casa, siéntase en familia, y sepa que nosotros como iglesia nos sentimos muy agradecidos que usted esté aquí. Así que, dicho esto, señores, vamos a empezar la enseñanza de esta noche. Pónganse sobre sus pies y vamos a leer en el libro de Romanos 6:4. Quiero aclarar que aquí se ha mencionado varias veces la palabra solemnidad, y a veces nosotros motivamos a la persona que se ponga a sus pies cuando se lea la Biblia.
Es importante que usted sepa que el leer la Biblia sobre los pies no la hace más santa, ni incrementa el valor, ni eso nos garantiza que va a tener un cambio totalmente distinto. Pero cada quien le dé el valor a las cosas con la forma en que actúa ante ella. Y el respeto y la solemnidad que usted hace a algo dice qué tan valioso es para usted. Si usted en medio de la prédica está usando el celular, algunos a veces nosotros vemos jugando, otros no, su cuerpo está aquí, su mente, es porque lo que se dice para usted no tiene importancia. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Señor, gracias por tu palabra, porque por ella aprendemos. Permite que seamos enseñables y que seamos una vasija dispuesta a recibir. En el nombre de Cristo, amén. Se me pasó darle las gracias a las personas que estuvieron el viernes en nuestro encuentro de parejas. Gracias por decir presente. Sabemos que algunos, por la forma de vida que viven, todavía se les hace difícil estar presente en cuanto a ciertas complicaciones. Y sabemos que otros, que también por la forma en que viven, también se les hace difícil estar presente. Pero estos son por temas de irresponsabilidad. Pero cada quien valora y entiende lo importante. Cada quien entiende qué es importante, y nosotros jugamos mucho a la cieguita con el matrimonio. Jugamos mucho a la aventura y cualquierizamos el matrimonio, y si vengo, si no voy, si no, muchas veces eso no nos importa. Y créeme que poca gente, no todo el mundo se da cuenta cuando tú faltas, pero la cantidad de personas que se dan cuenta cuando estás en crisis son más que las que cuando faltas. Porque cuando tú estás en crisis, tú quisieras que el mundo se pusiera sobre tus pies a solucionar tu problema. Así que, dicho esto, señores, estamos trabajando una dinámica un tanto interesante acerca de lo que es el bautismo. La semana pasada varias personas me dijeron que se dijo mucha cosa y que fue muy rápido, que era demasiada información. ¿Algunos concuerdan con eso? ¿Con que se dijo demasiada cosa? ¿Creen que se dijo demasiadas cosas la semana pasada? Algunos dicen que se dijo demasiada información y que quizá por la rapidez no pudo captar. Mi fe y mi esperanza es que toda aquella persona que entendió que se dijo muchas cosas, el nivel de compromiso que asumió fue que volvió a ver la prédica. ¿Cuántos lo hicieron? Entonces, ¿cómo nosotros le damos el valor? Porque a veces decimos, no, es demasiada información, es verdad. Yo los otros días experimenté algo escuchando una prédica porque el expositor iba muy rápido y yo la puse en 0.75 en YouTube. En verdad él iba demasiado rápido, pero como mi nivel de importancia en ese aspecto era elevado, su rapidez no me iba a quitar el yo captar los conceptos, y lo puse en 0.75. Luego él bajó la velocidad y yo digo, ven acá, pero se siente como un borracho hablando. Y yo dije, ay, que la velocidad está baja. Pero yo quiero que recordemos unas cuantas conclusiones unas cuantas cosas que aprendimos la semana pasada. Esto lo hago por amor y por respeto a los que vienen por primera vez a ser expuestos con respecto al tema, y también para poder reafirmar algunos conceptos. La semana pasada nosotros pudimos establecer claro qué significa la palabra bautizar. Y estuvimos diciendo que la palabra bautizar viene del griego baptizo. Y el griego baptizo indica, como Wellington decía en el momento que oraba la palabra, era como cuando nosotros agarrábamos una cubeta de colores. Y esa cubeta de colores, una cubeta de color, cuando tú agarrabas una ropa y la sumergía
en el lugar. Entonces tú estabas bautizando la camiseta, pero el bautismo no se daba cuando tú sumergías. El bautismo se daba cuando el color o la sustancia en lo que tú sumergías el poloché, entonces pasaba al poloché. Si tú sumergías algo y la sustancia en lo que tú sumergías esto no pasaba al poloché, es un buen ejemplo, entonces no era bautizado, sino que es posible que lo que tú hayas hecho era mojarse. Entonces, por eso nosotros pusimos algunos ejemplos, como algunos de nosotros que hemos pasado por el agua, nos dimos cuenta que cuando experimentamos el bautismo, lo que experimentamos fue que nos mojaron, porque nada de nosotros cambió. Aprendimos la semana pasada lo que es la iglesia, descompusimos la palabra, llamada lo que es la eclesía, que eran los llamados hacia afuera. Y quiero recalcar este punto, porque el salir hacia afuera y entendiendo que bautismo es ir hacia adentro, la definición que tú tengas de iglesia va a determinar qué tan hacia adentro tú quieres estar. Cuando tú defines la iglesia como una estructura física, a medida que tú valoras más la estructura física, en eso consiste tu bautismo. Cuando la iglesia tú la defines como el asunto de activismo, el sinnúmero de actividades que se hacen o lo litúrgico que se conoce, entonces mientras más tú te envuelves con lo litúrgico, entonces esa es tu definición de bautismo. Entonces bautizar es ir hacia adentro, pero ese hacia adentro tendrá sentido cuando tú tengas la definición de qué es la iglesia. Y de manera rápida nosotros estuvimos diciendo que la iglesia, la Biblia la define como un cuerpo. En otro contexto la define como la plantación de Dios. En otro momento la define como la familia de Dios. Otro momento la define como el cuerpo de Cristo. Otro la define como el pueblo escogido de Dios, como dice 1 de Pedro 2:9. Otro la define como la labranza de Dios. Otro como la casa de Dios. Entonces, hay muchas definiciones que la Biblia define lo que es la iglesia. Entonces, mientras más claridad tú tengas de qué es la iglesia, entonces tú vas a entender hacia qué tú tienes que ir hacia adentro. Estuvimos aprendiendo la semana pasada cómo hubieron cambios a lo largo de la historia. Y mencionamos diferentes cambios. Y estuvimos mencionando cuando vinieron los catecúmenos, cuando vinieron las diferentes épocas, los choques que habían en los reformadores. Y yo sé que las personas que yo mencioné la semana pasada, algunas personas todavía no entienden el valor de ella. Como se mencionó John Wesley, o se mencionó Martín Lutero, o Juan Calvino. Esas personas, algunas de ustedes me tienen algún respeto con la palabra. Y yo quiero decirle que esas personas, lo que representaron en su época, yo no le doy ni por la suela de los zapatos, del impacto tan grande que esa gente tuvieron. Y quiero resaltar el valor y el impacto que esa gente tuvieron para que ustedes entiendan el peso de la opinión de ellos todavía hoy en el momento. Entonces, hubo algo que me faltó decir la semana pasada con respecto a esto, y es que el bautismo generó tanta confusión en el primer siglo, en los primeros tiempos, que cuando la Biblia dice, en Mateo 28:19, que dice, id y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo un momento que la iglesia entendió que la gente había que bautizarlo 3 veces. Y el bautismo que se practicaba en esa época, te sumergías en el nombre del Padre, luego te sumergías en el nombre del Hijo y luego te sumergías en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, hubo un momento que la iglesia entendió que el bautismo consistía en ese tipo de forma. Aprendimos la semana pasada las motivaciones que nos llevan a bautizarnos hoy en día en agua.
Y vimos todos que todas esas motivaciones eran temporales. Como yo quería ser bautizado para tomar parte en la congregación, yo quería ser bautizado para ser líder o para participar de algún cargo o para participar en las decisiones de la congregación. Muchos venimos del momento donde yo pasaba a ser miembro activo cuando era bautizado. Y hablamos la semana pasada del reconocimiento que nosotros hacemos de tener que cuidar la doctrina. Sabemos que hay momentos donde tenemos que crear ciertos dogmas, pero el dogma no puede ir por encima de la verdad. Cuando establecemos un dogma que va por encima de la verdad, entonces hay un problema en lo que estamos enseñando. Hablamos de los diferentes conflictos que tuvieron los apóstoles en el principio, el nivel de confusión que ellos tuvieron, cómo entre ellos mismos a veces no sabían qué había que hacer. Hechos 15 expresa cómo se armó un tremendo reperpero en lo que se conoce como el primer concilio de Jerusalén, a tal punto que se tiene que levantar Jacobo y dijeron: señores, entiendan que hasta Moisés profetizó que este evangelio tenía que ser predicado fuera de nosotros, porque todavía a esa altura ellos no como que no concebían que el evangelio iba fuera de ellos como pueblo. Entonces ese nivel de confusión hizo que ellos chocaran, pelearan en algunas cosas, en el buen sentido de la palabra. Pero hoy en día nosotros simplemente lo vemos, pero no entendemos ese nivel de conflicto. Pero mencionamos algunos que hoy nosotros no vamos a hacer. Mencionamos los tipos de formas que la gente se bautizaba. Y estoy diciendo esto para poner la dirección, para que el que no vio la enseñanza de la semana pasada, por lo menos véala. Hablamos que el bautismo se hacía por inmersión, por aspersión o por infusión. Habían 3 formas en que se hacían. Yo sé que hoy en día nada más conocemos cuando la gente lo sumergen, pero créanme que antes eso no estaba de que claro. Y todavía en la actualidad hay congregaciones que entienden que debe ser una forma. Por ejemplo, la iglesia católica entiende que es por aspersión. La iglesia evangélica entiende que es por sumergir. Algunas iglesias ortodoxas entienden que es por infusión, que es mojar unas partes del cuerpo. En la historia hubieron gente que practicaron las 2 formas. Mencionamos la semana pasada que había un bautismo donde metían a la gente completo y después, a medida que la gente iba pasando como por etapa, entonces le sumergían algunas partes del cuerpo. Si eso hubiese sido efectivo, deberíamos usarlo más a menudo, ¿verdad? Porque hay gente que todavía como que hay parte de su vida como que pareciera que necesitan ser llevada a la cruz. Entonces dijimos que Jesús no se bautizó, no bautizaba, no que no se bautizó, sino que Jesús nunca mandó a bautizar, nunca bautizó ni en el momento, ni tampoco podemos ver a partir de esto. Dijimos que el bautismo en Cristo, ¿de qué cosas nos hace partícipe? ¿De qué cosas recibimos por ser bautizados en Cristo? Hablamos de los asuntos que el agua no resolvió. Mencionamos algunos casos interesantes que muchos de ustedes, yo sé que se identificaron con un amigo, no con usted. Como el agua no quitó el carácter, no te quitó tu conciencia de pecado, como el agua no quitó esas cosas que tú hacías, como el agua no tuvo la capacidad de producir ningún cambio en nosotros. Hablamos de la suficiencia de la palabra, de la garantía que tiene la palabra. Y vimos que en las escrituras completas no hay un solo texto que diga que el agua nos da alguna garantía. Y hay algunas intríngulis que quizás vamos a explicar más a menudo. Y por último, para cerrar con el tema de la semana pasada, para que refrescar, hablamos que el bautismo no comenzó cuando Jesús, sino que es un hecho histórico. Desde antes de Jesús la gente bautizaba y mencionamos alguna causa, de la cual yo quiero rescatar una para poder anclarlo en la entrada que quiero hacer con el tema esta noche. Dijimos que en la antigüedad la gente se bautizaba antes de Cristo como en señal de que él se hacía discípulo de quien lo bautizaba. Ejemplo, Luis Miguel Jiménez es un maestro de filosofía, porque en aquel momento
eran sofistas, filósofos, que desarrollaban lo que era la forma de ver la vida. Y yo bautizaba. Toda la gente que eran bautizada por mí estaban diciendo que ellos se estaban uniendo a la creencia. Y esta práctica fue viciada en las escrituras. Dirás tú, ¿viciada en la escritura cuando Jesús? Sí, hay evidencia bíblica. ¿Y dónde? Vamos a las escrituras. 1 Corintios capítulo 1, versos 11 al 15. Pablo empieza tratando un problema y dice: ¿por qué soy informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda? Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas, y otros dicen: yo soy de Cristo. 4 grupos. La pregunta mía es, el verso 17 de ese texto, Pablo dice, a mí Cristo no me envió a bautizar. Yo quiero traer la memoria para que usted ponga a pensar, ¿por qué rayos, si Pablo está hablando de un problema de división en la iglesia de Corintios, él tiene que venir a traer el bautismo? ¿Por qué? Él está hablando, hay división. ¿Por qué él tiene que introducir el tema del bautismo? Porque la corriente de pensamiento que era dirigida en la época, hubieron gente que se bautizaron por la mano de Pablo, por la mano de Apolo y por la mano de Pedro, que lo menos que pensaron fue en Cristo. Porque al ellos recibir el bautismo de esa gente, ¿en qué se convirtieron? En seguidores de aquel que lo bautizó. Y por eso Pablo dice, yo no he bautizado a nadie. Yo no quiero que ustedes entiendan que porque yo lo sumergí en agua, ustedes son míos. Y note que él menciona hasta a Cristo. Sí, yo le digo una pregunta. Si él menciona a Cristo, entonces hubieron alguna gente que cuando bautizaban, entonces ¿en nombre de quién lo hacían? Entonces son algunas preguntas que yo quiero que usted traiga a reflexión de por qué ese bautismo en agua generó tantos temas. Y todavía hoy en día tenemos temas. Hoy en día nosotros decimos que el bautismo en agua es un símbolo de que el viejo hombre es enterrado, ¿verdad? Y cuando yo salgo, entonces ¿qué pasa ahora? Sale un nuevo hombre. Y yo le hago preguntas a la práctica, aunque no quiero que ninguno de ustedes me responda, pero por lo menos le hacemos preguntas. Cuando una persona se convierte y es bautizada, entonces su viejo hombre queda en el agua. La pregunta es, entonces, cuando esa persona se descarría y vuelve a practicar aquellas prácticas de pecado, y cuando él se reconcilia, ¿qué vamos a hacer con el nuevo viejo hombre? ¿Qué vamos a hacer con el nuevo, oigan esto, el nuevo viejo hombre? Sí, porque él volvió a su pasada manera de vivir. Entonces, no tiene, miren, decíamos la semana pasada que el bautismo en agua, nosotros tenemos que probarlo desde dos ámbitos. Por las escrituras o por los resultados. Si alguno de ustedes conoce a alguien, tendría el gusto hasta de invitarlo a comer, donde nos diga, mira, él cambió porque fue sumergido en agua. Mira, el agua lo cambió. No hay ninguna evidencia. Hay 3 desafíos que tenemos para nosotros poder interpretar de manera correcta este tema. El primer desafío es un desafío de idolatría. Y hay uno que lo he mencionado y otro que quiero añadirlo a la lista. Dijimos que nosotros a veces idolatramos la Biblia. Y el hecho de mencionar idolatrar la Biblia, no quiero que usted entienda que le estamos restando valor. Porque me voy a poner la ropa de Pablo y no es con la intención de generar orgullo. Pero si el salir este argumento de mí
el que me conoce sabe la alta estima que tengo por las Escrituras. El que me conoce sabe la alta estima. Entonces, el decir la idolatría a la Biblia, no, el que me conoce sabe que no, que lo menos que estoy hablando es de la cualquierización de la palabra. Eso es de lo menos que estoy hablando. Entonces, nosotros a veces idolatramos las Escrituras y esa idolatría no nos permite a nosotros hacerles preguntas a algunas prácticas, porque deshumanizamos el texto. Le quitamos la humanidad al que estaba escribiendo, le quitamos la humanidad. Entonces entendemos, lo elevamos a nivel de perfectos a ellos. Y entendemos que lo que ellos escribieron tiene un nivel de perfección alto. Y eso no nos permite. La segunda idolatría que nosotros hacemos es a los hombres de la Biblia. Mira, si eso lo escribió el hombre, si eso lo escribió, no entendemos que esas fueron gente como nosotros, que entramos al Evangelio como niños y que fuimos creciendo y que el Evangelio fue desarrollando, si nosotros fuimos creciendo en perfección y que Cristo fue formándose en ellos y ellos fueron viendo el Evangelio desde tu punto de vista. Y eso es consistente en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo, cuando está narrando su conversión, Pablo narra que su llamamiento, él narra de 3 lugares distintos. Y dice, yo fui llamado cuando iba hacia Damasco. Luego Pablo dice, yo fui llamado desde el vientre de mi madre. Y luego Pablo dice, yo fui llamado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se equivocó? No, sino que el entendimiento de él fue creciendo. Y a medida que ese entendimiento fue creciendo, él fue teniendo lo que es la conciencia de la realidad de la obra de Cristo en su vida. Entonces, así mismo, él fue escribiendo también. Y por eso nosotros vemos que hay cartas que Pablo se ve un nivel de madurez alto. Segundo ejemplo que pasó con Pablo en la iglesia tesalonicense. Cuando Pablo escribe en la iglesia tesalonicense, en la primera carta, Pablo dice, señores, nosotros los que estamos vivos nos vamos en el arrebatamiento. Pero luego Pablo entiende el propósito y eso produjo una revolución en la iglesia tesalonicense, que la gente entonces no quiso trabajar. Y por eso en la segunda carta Pablo viene y dice, oye, el que no quiere trabajar que tampoco coma. Pero fue él, cuando él escribe, él me introdujo, porque si él está escribiendo en su carta, más nosotros, lo que quedemos, ¿qué él está diciendo? Señores, y esto es consistente en las Escrituras, ¿por qué? Porque todos conocen la ofrenda que hubo en Hechos 4, cuando la gente empezó a vender la propiedad. ¿La conocen? Por causa del Evangelio. Déjeme decirle que yo mismo había dicho, y no es así, que esta gente lo dieron por la causa. No, ellos lo dieron porque creían que se iban. Ellos creían que se iban, por eso ellos terminan vendiéndolo todo. Y por eso pues vemos a Pablo que tiene que pedir ofrenda para ellos. Se quedaron sin nada. Se quedaron sin nada. Ellos empezaron, señores, nosotros nos vamos. Y vende tu casa, Radamés, vende el local que construiste hoy. Samuel, sal de eso, vende los equipos que tú tienes, nosotros nos vamos. Cuando pasaron los días que el hambre empezó a llegar, se dieron cuenta que eso no era así. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver las Escrituras, señores, en ese crecimiento. Ve ese crecimiento para que nosotros podamos entonces sacarle esta ventaja. Otro punto de la idolatría es que nosotros idolatramos el Evangelio. Y esta idolatría es un poco pendeja. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de esto. Decimos, mira, no le ponga la mano a esa agua, es el Evangelio. No le ponga la mano. Ten cuidado si tú hablas en contra del Evangelio. Ten cuidado si tú criticas algo que se hace aquí en el Evangelio. Y todos aprendemos a criticar el vaso y a hablar del vaso y a valorar el vaso, cuando Dios lo que quiere es que tome el vaso y te lo beba. Entonces tenemos un gran número de personas que hablan del Evangelio, respetan el Evangelio, pero no son del Evangelio. Entonces, no tiene ese sentido. Entonces, el segundo reto que nosotros tenemos que definir es un tema de entender el cruce de la verdad, los cambios de los tiempos. Y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero el cambio
cómo las cosas cambió después del pacto, cómo el tiempo en que nosotros nos ha permitido vivir, el privilegio que nosotros tenemos. Lo tercero que tenemos que entender es la Biblia por medio de la verdad. Y en la Biblia, señores, y miren, yo sé que algunos quisieran que estas celebraciones tengan otro matiz, pero yo creo que usted viene a aprender, porque tenemos los jueves y tenemos los domingos. Entonces yo creo que usted preste mucha atención. En la Biblia encontramos 3 tipos de verdades. Primera verdad, las verdades que son eternas. Estas son verdades que fueron dadas desde el principio y cruzan los pactos. Esa verdad no importa si es Antiguo Testamento, si es Nuevo Testamento, si fue cuando Moisés, si fue cuando el pacto de Abraham o el pacto de Noé, no importa. Esas verdades cruzan. Esas verdades son eternas. Comer del árbol de la vida, eso no caduca. Eso no caduca, eso se dijo al principio y usted tiene que todavía. El no comer del árbol de la ciencia del mal, esa verdad no caduca. Esa verdad es eterna. Lo segundo es las verdades que son bíblicas, que están en la Biblia, pero ya no corresponden al tiempo en el que nosotros vivimos. Por ejemplo, el pacto que se hizo con Abraham fue que al 8º día cada varón había que circuncidarla. ¿Está en la Biblia? Sí. ¿Pero es vigente para nuestro tiempo? No. Entonces, cada vez que yo voy a leer las Escrituras, yo tengo que aprender a ver qué verdad me está enseñando el texto. Si es eterna o si es bíblica. Porque a veces nosotros estamos envueltos en muchas verdades que están escritas en la Biblia, pero no son para este tiempo. Y por eso usted ve que alguna gente que están envueltos en algunas fiestas, en algunas prácticas que están haciendo vana la cruz. Porque cuando nos aferramos a aquella cosa, miren, lo único que yo he visto que la Biblia dice que te aleja de la gracia de Dios es justificarse por las obras de la ley. De la gracia has caído cuando por las obras de la ley te queréis justificar, dice. Y oigan que dice, de Cristo te desligaste. Tú haces vana. Y la tercera verdad es la verdad que es de acuerdo al tiempo en el que nosotros estamos viviendo. En algunos contextos le llamamos verdad presente, que es lo que Dios ha establecido como modelo de vida para el tiempo en el que nosotros vivimos. Entonces, todo esto va a generar un filtro. Va a generar un filtro para nosotros. Entonces, cada vez que vamos a abordar un tema, tenemos que verlo a partir de ahí. La pregunta es, ¿por qué hay que ver todo a partir de la verdad presente? La verdad presente viene empacada en un pacto. Y este pacto, por más que usted quiera, es mejor. Tiene privilegios. Y le mencionaron unos cuantos privilegios que lo he mencionado, pero yo tengo que volver a repetirlo, porque esto no se trata que caigamos en la abundancia de conceptos, sino que podamos incorporar. ¿Por qué mejor? Porque el sacerdote que lo oficia es Cristo. El otro era un mediador que él tenía que primero presentar su ofrenda. Segundo, porque la ofrenda que presenta fue el Cordero de Dios. El altar en el que se ofreció fue en la cruz. La eficacia que tiene es que quita el pecado. El otro lo cubría. Ahora donde estamos en un pacto ahora que quita. La gloria que respalda este pacto es permanente y creciente. El orden en el que opera no es según Aarón, que vimos y podemos saber su genealogía, porque sabemos cuándo nació, sino en el orden de Melquisedec, que nadie sabe ni de dónde vino, no tiene ni principio de días, porque es rey de justicia, rey de paz y rey de justicia. Y por la vigencia, este es eterno y no temporal, como el primero. Entonces, señores, esto va a producir que nosotros pongamos el ojo en lo que son los cambios. Y yo quiero que sepa que los tiempos cambian, y aunque nosotros no queramos, lo que debemos asumir la actitud correcta ante los cambios. Primero, no decido cuándo los cambios se dan. Hay cambios que yo no decido cuándo se dan. Segundo, yo no lo provoco. Y tercero, no puedo evitarlo. Eso pasó con el cambio de pacto.
A ninguno de nosotros nos preguntaron, a ninguno de nosotros participamos en provocarlo y ninguno de nosotros pudimos evitarlo, sino que abrimos los ojos y estamos operando desde ese pacto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarme, entender las condiciones, cambiar las ropas y ver los recursos. El ignorar los cambios me llevará a comportarme como aquel que posee una ropa fuera de temporada. Habrá momentos donde el cambio de ropa será un asunto de moda, pero habrá otro momento que el cambio de ropa será un asunto de vida o muerte. Por eso los cambios hay que verlo como lo que se dan, como los cambios de estaciones. Aquí, gracias a Dios, no sufrimos esos cambios de estaciones como se dan en algunos países. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando llegue el invierno, en algunas ciudades, por ejemplo, en Nueva York, cuando el frío llega, si tú no cambias la ropa, te mueres. El cambiar la ropa no es un asunto de gusto. Entonces, el entender que el Señor nos permitió a nosotros ahora vivir en un tiempo distinto, es posible que nosotros, si no cambiamos la ropa, el enfoque de cómo nosotros vemos esos asuntos de la verdad, tendremos problemas. Los cambios que son inevitables, si no reaccionamos ante ellos, podemos morir. Pero no podemos caer en hacernos expertos en identificar los cambios, en hacernos expertos en criticar las cosas que están malas, en hacernos expertos en determinar los errores del sistema, en hacernos expertos en denunciar todo lo necesario que dentro del sistema está mal, sino que tenemos que levantar un modelo que funcione. Y ese modelo tiene que ser de vida. Dije la semana pasada y traje a memoria y quiero volver a traerlo, algo que aprendimos cuando estuvimos en Santiago. Y decía que hoy en la vida hay muchas discusiones que si existen los extraterrestres, que si no existen, que si están aquí, que si no están aquí. Y el expositor dijo algo que me encantó. Y dice, todas esas discusiones se paran trayendo un extraterrestre. Si traemos un extraterrestre que esté comprobado, se acabó la discusión. Hay discusiones, señores, de los asuntos de la verdad con respecto al evangelio, que la gente no va a estar convencido por la Biblia que tú menciones, sino por el modelo que levantes. Y esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que hablar lo mismo y hablar el mismo lenguaje no necesariamente me garantiza un cambio. ¿Tenemos evidencia bíblica? Claro que sí. Génesis 11, nosotros nos damos cuenta que ellos edificaron. ¿Por qué? Porque hablaban todo lo mismo, ¿verdad? Todos hablaban el mismo lenguaje. Todos estaban comprometidos con la misma verdad. Pero hablar el mismo lenguaje, el mismo compromiso con la verdad y tener el financiamiento correcto, que fue lo que pasó, no garantizó que estaban construyendo conforme al diseño de Dios. Y esto tiene que poner en perspectiva, porque yo sé que muchos en este proceso hemos entrado a hablar el mismo lenguaje, hablamos lo mismo, utilizamos la terminología, utilizamos la terminología que hubo un cambio, que nuevo pacto, que verdad presente, que gracia, reino, verdad. Pero, no estoy edificando ni estoy levantando un modelo que la gente quiere ver. Miren, Corinto utiliza una palabrita que son los microzoicos, dijo él, que son los micros ecosistemas. Esos micros ecosistemas, ¿cuáles son? ¿El hogar nada más? No. El microecosistema, ¿tú sabes cuál es? Cuando tú estás, por ejemplo, en sonido, los que están en sonido y pasa algo, y los compañeros que están en ti no quieren estar al lado tuyo. Los micros, ¿cuál? Cuando estás en un ensayo aquí y tú te conviertes en la piedra de tropiezo. Esos son los micros. Cuando tú estás tocando el instrumento y te coge un pique. Esas son las cosas que los domingos no se ven, pero pasan. Entonces pasa.
Entonces esos son los micros. A veces nosotros creemos que los micros nada más son en el hogar, pero los micros es en cada momento donde toca evidenciar el carácter de Cristo. Entonces esos micros espacios, si tú no puedes llevarlo, es posible que tú hables muy lindo y te sepa el lenguaje. Señores, hay áreas que yo puedo hablarle, que yo puedo parecer un profesional del área, pero no lo soy. No lo soy. ¿Por qué? Porque el lenguaje. Yo tuve una experiencia una vez y un tipo me ofendió, pero estuvo bien porque yo me lo gané. Sí. Cuando nosotros estábamos elaborando las oficinas de la Plaza del Pollo, que cuando la están instalando en Ato Nuevo, eso es lejísimo para allá. Bueno, Isabel y Gilbert pueden decirle. Y cuando nosotros estábamos, yo me siento con el arquitecto y yo veo cómo él mueve las piezas. Yo digo, ven, yo tengo una idea, déjame moverla yo. Y yo la moví y la puse y lo hice bien. Y le digo yo, tú ves, yo puedo usar, ya yo puedo hacer plano. Y me dice el arquitecto, tú podrás en 3 días aprender a usar el sistema, pero si arquitecto tiene que durar 4 años estudiando. Me dijo. Entonces, eso se parece a nosotros a veces, que nosotros a veces creemos que el aprender las cosas no deben. Entonces, señores, para producir un entendimiento hay asuntos que deben ser reconfigurados, otros redefinidos y otros asuntos que tienen que ser removidos de nuestro entendimiento. Porque en ellos se han instalado algunos conceptos que más que traer una claridad han venido a poner una barrera. Por eso nosotros hemos sido a lo espiritual. Para nosotros poder entender a magnitud hay que sacarle el espiritismo. A la adoración hay que sacarle la música. Al bautismo hay que sacarle el agua. Miren, ¿por qué hay que sacarle algunas cosas, señores? Porque si tú defines que tú eres bautizado cuando te mojaste, ¿tú sabes qué va a pasar? Que cuando te mojes ya tú no vas a querer, ya tú entiendes que lo tienes. Y el proceso de bautismo debe ser algo constante. Por eso alguien me preguntó, ¿ustedes bautizan? Yo digo, sí. Me dice, ¿cada cuánto tiempo? Yo digo, jueves y domingo. Jueves y domingo. ¿Por qué? Porque el proceso debe ser constante. Tú tienes que estar constantemente, ser sumergido en Cristo. Constantemente, esto tiene que ser, miren, cuando el último encuentro que tuvo Jesús con sus discípulos, dice que Él partió el pan. Y así mismo yo entiendo que Cristo es partido. Que Cristo es partido. Pero por eso miren, yo decía algo ayer, que ese evento nosotros podemos definirlo como la última cena, como dice el título, si lo definimos desde un contexto judaico. Si lo definimos desde Cristo, podemos decir que fue la primera comida donde se pusieron de acuerdo toditos a comer lo mismo. Entonces, por eso nosotros, más que procurar cenar, tenemos que comer. Y comer todo. ¿Qué comer qué? Lo mismo. Porque mientras esto está lleno, nadie se va a preocupar por venir a traerlo. A traer más agua. Cuando el concepto en ti está ocupado, tú nunca le vas a poner intención a querer saber ¿y qué es entonces? Porque pero todos tenemos decepciones guardadas. O yo fui el único que me decepcioné cuando me bautizaron. Yo fui el único. Porque yo tenía una imagen, señores. Yo me acuerdo que yo conversaba, no sé, me acuerdo si era con Madiel, no me acuerdo con quién fue que yo conversé esta semana. Y era que yo decía, yo me acuerdo que a mí me dijeron que había gente que recibían el Espíritu Santo ahí mismo en el agua. Señores, yo no sé, yo me acuerdo que yo oré, yo amanecí en el piso antes porque yo quería, el logro mío era que cuando yo saliera de esa agua,
salí hablando en lengua. De verdad, ese era mi deseo. Pero no pasó. Y yo tuve una decepción, señores, que ustedes no se imaginan. Porque nada simbólico tiene poder ante lo sustancial de Cristo. El simbolismo no tiene poder. Entonces por eso decíamos, al bautismo hay que sacarle el agua. Al ayuno hay que sacarle el abstenerse de comer. A la iglesia hay que sacarle las paredes. A los lugares hay que sacarle la santidad. Y a la santidad hay que sacarle los ritos. Para que nosotros podamos entrar en la plenitud del entendimiento de qué son algunas cosas. Porque cuando esas cosas, mientras la iglesia son las paredes, usted cree que viene a la iglesia porque vino aquí a las 4 paredes. Y no entiende que si usted no nace de nuevo, usted no es iglesia. Por lo tanto, usted es un congregante, pero quizás no sea un hijo de Dios. Entonces, por eso hay que quitarle las 4 paredes. Entonces, a cada cosa, mientras la música se diga adoración, usted cree que cuando cante, usted adora. Y no entiende que cuando obedezca, que se hace la adoración. Entonces, ven cómo cuando nosotros extraemos aquellas cosas que se han convertido en una barrera, entonces tenemos una liberalidad de ver el concepto. Y podemos abrazar con claridad la realidad de lo que en verdad es. Por eso dice, a la santidad hay que sacarle lo ritual, porque tenemos mucha gente altamente preparado en lo ritual y altamente preparada en sus expresiones carnales, porque son automáticos en sus expresiones. Inmediatamente salen. Entonces, ¿por qué hay que sacarle esto? Decíamos en la conferencia de parejas, y lo vuelvo a repetir. Y es que cuando hacemos diagnósticos incorrectos, cuando el diagnóstico que hacemos es incorrecto, la medida de verdad que aplicamos como solución es una mentira. Cuando el diagnóstico que yo hago es incorrecto, la solución que yo estoy aplicando como solución es una mentira. Si a ti te duelen los pulmones y yo diagnostiqué que son los riñones, el antibiótico que te estoy dando posiblemente te mate. Por eso yo decía que aquí deben poner una ley donde obliguen a todos los doctores a que la receta la hagan a computadora. Porque una vez sufrí un caso con un familiar donde el doctor le escribió algo mal y algo de 20 miligramos el doctor se lo puso de 100. Y el hombre, cuando se bebió eso, entró en casi una arritmia cardíaca que casi lo lleva a un infarto. Entonces, el diagnóstico incorrecto te va a llevar a aplicar soluciones incorrectas. La manera en la que veo el mundo es el resultado del lente que yo uso. Eso es como lo que manejan lo que es el asunto de fotografía. Ven que hay cámaras que para tirar fotos bonitas no necesitan una cámara, lo que necesitan es un cambio de lente. Porque el lente es que le permite cambiar la forma en la que se ven las cosas. Entonces, el lente te permite ver con nitidez. Entonces, el lente que yo utilice para definir el evangelio me va a permitir ver la realidad del evangelio. Entonces, dicho esto, la Biblia dice, Efesios 4:3 dice, solícito en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra ocasión, un Señor, una fe y un bautismo. Uno. Es un bautismo. Y la pregunta que nosotros tenemos que dejar clara es, ¿cuál es ese bautismo? ¿Cuándo se da ese bautismo? ¿Y cuál es la evidencia de ese bautismo? Esas son las 3 preguntas que nosotros tenemos que responder. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Y cuál es la evidencia de ese bautismo? Pongámosles una plataforma a esto. Nosotros somos gentiles. Cuando el evangelio nos llegó a nosotros, miren qué pasó. Hechos capítulo 15, verso 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y menciona 3 cargas. Primera, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. Segunda, de sangre. Tercera, de comida de ahogados. Y cuarta, de fornicación. ¿Qué le vamos a exigir a los gentiles? ¿Qué le vamos a exigir a los gentiles cuando se ponen de acuerdo?
¿Quién recuerda lo que dije? Menciónelo. Fornicación. Caminar ahogado. ¿Qué más? ¿De qué? De sangre. Falta una. Sacrificado así de lo falta una. Bautismo. ¿Yo la dije? ¿Qué? ¿Que no está? Entonces, no mencioné el bautismo. ¿Por qué? Si era algo tan elemental, ¿por qué ellos no lo incluyen? Veamos. Isaías 1:13 dice, muestra en realidad: no me traigáis más vanos presentes. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado. El convocar asamblea no la puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecida mi alma. Me son gravosos. Cansado estoy de llevarlas. Esa es la posición de Cristo ante lo que fue los rituales y las solemnidades. Que llegó un momento donde se perdió la esencia de lo que eres. Y Él dice, ya esto me tiene cansado. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas. Oigan, la sombra de los bienes, no la imagen de las mismas cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a lo que llegan, a lo que se allegan. No puede. La ley, ¿qué es lo que no puede? Entonces, todo lo que representaba ese sistema dice que no tiene la capacidad de hacer perfectos. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Valorar el agua como un elemento de salvación, es decir, que la obra de la cruz, el sacrificio de Cristo, no es suficiente. Elevar el agua al nivel de la cruz, al nivel de salvación, es decir, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Hebreos 10:12, mire, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que hasta sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Una sola ofrenda. Avanza un poco más rápido. Hebreos 6:1 ahí 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La palabra rudimento aquí, por lo regular no la entendemos, pero el rudimento se refiere a principio. Pero a principio no como un fundamento, sino como orden cronológico. ¿Se entiende? Dejando las primeras cosas. Y esto es consistente en las escrituras. Mencionaré 2 textos nada más, pero hay más. Mateo 19:4 utiliza la misma palabra y dice, ¿no habéis leído que lo hizo al principio varón y hembra? Utilizando la misma palabra que se utiliza para rodimento. O Mateo 24:8 dice, cuando habla acerca de lo que pasará en los últimos días, y dice, todo será principio de dolores. O Apocalipsis 1:8 cuando dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dando a entender que la palabra rudimento aquí indica los primeros pasos. Y miren cuál es el consejo apostólico para los primeros pasos. Dejando ya los rudimentos que son arrepentimiento de obras muertas, doctrina de bautismos. Y miren que dice doctrina de bautismo. Déjenlo, pero ¿para qué lo vamos a dejar? ¿Para qué vamos a dejar? Para que podamos ir adelante a la perfección. Entonces miren, Colosenses 2:13 y 14, miren que dice, y vosotros estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de la carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había con nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Miren, la palabra actas de los decretos aquí, ¿saben qué es? La palabra decreto aquí es una palabra griega que se llama dogma, que quiere decir ritos y ordenanzas. Entonces, aquí lo que dice, anulando los ritos y ordenanzas que tenía esto hizo la cruz. Y la escritura es consistente en esto porque Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. La palabra ordenanza es la misma que se utilizó en decretos. Entonces, miren, descompongamos un poco Mateo 28, 19, 20. En tres partes descompongámoslos. Primero, la acción es, por tanto, ir y hacer discípulos. El qué hacer, bautizándolo en el nombre. Y luego dice, ¿de qué forma lo vamos a bautizar? Enseñándoles. ¿De qué forma lo vamos a bautizar? No tenemos que hacer un exégesis, no tenemos que meterle agua. ¿De qué forma? Enseñándoles. Pero si queremos más, Colosenses 2:9 al 12, mire que dicen, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado. ¿Cuándo nosotros fuimos circuncidados? En él, con circuncisión no hecha de mano. ¿Por qué fuimos circuncidados en él? Porque él sí fue circuncidado. Al octavo día lo llevaron al templo. Él sí fue circuncidado. Él sí cumplió la ley. Entonces, no eche de mano al echar de vuestro cuerpo el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y después dice, sepultados con él, ¿en qué? Yo soy partícipe de lo que él también fue partícipe, en el cual fuiste, resucitaste con él. Importante. Si alguien estuviera obligado a un rito de agua, a un rito de bautismo en agua, también debería estar obligado a circuncidarse. Porque en él recibimos eso, y lo que yo recibí en él tengo que volver a hacer, no puedo dejar una cosa así y una cosa no. Eso se llama la ley de la conveniencia, que la practicamos mucho en los asuntos de la iglesia. Y Pedro le pone la cereza al pastel. Miren que dice Pedro, 1 de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas ¿por qué fueron salvadas? Por agua. Y note, mire que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora, ¿qué hace ahora? Nos salva. El bautismo que corresponde ahora, ¿qué dice? ¿Qué hace ahora? Entonces, ¿por qué coincidimos diciendo que el bautismo en agua nos salva? Si el bautismo que dice Pedro que corresponde ahora nos salva. Pero mire algo interesante y dice, no quitando la inmundicia de la carne. ¿Y cuál era la inmundicia en la ley? Aquellas cosas que se quitaban por medio de agua. Entonces el bautismo ahora no es aquel que quita la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Miren, vamos a dejarlo hasta aquí. Miren, por más que nosotros queramos agua, por más que nosotros queramos, todo el que quiere, siéntase en libertad, hágalo. Pero nosotros tenemos que decidir si nosotros queremos aferrarnos a un símbolo o abrazar la sustancia de la realidad.
Entonces, el bautismo que Dios quiere que nosotros hagamos es en Cristo. Porque en Cristo se levanta el estándar. En Cristo se establece el modelo. Y miren, hubo una palabra que yo esta semana aprendí en medicina que se llama choque anafiláctico. Lo de medicina, no sé si me corrigen. Un choque anafiláctico. Y yo me puse a meditar, ¿qué es esto? Y cuando vi, eso yo lo aprendí en un proceso de transfusión. El choque anafiláctico se da cuando el cuerpo tiene una reacción alérgica. Pero la doctora estaba evitando eso cuando nosotros estábamos hablando de lo que era una transfusión de sangre. Porque ella decía, mira, si tú tomas pastillas por la presión o por la diabetes, no puedes donar. Porque esos medicamentos, cuando se hace una prueba viral, no salen. No salen. Te pueden decir que tú tienes fiebre, te pueden decir que tú tienes una enfermedad viral, pero si tú estás consumiendo ese tipo de cosas, no salen. Pero, ¿qué otro elemento se da para recibir esa reacción alérgica? Y es cuando nosotros recibimos una sangre que no es de la misma de nosotros. Y yo veo cómo la ciencia, señores, se conecta tanto con la cosa de Dios. Porque por eso es que la Biblia dice que la creación nos dio a nosotros. La creación nos da a nosotros, nos habla de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque hay una sangre que tiene la capacidad de donarle a todas. La O negativa. Esa le da a todo el mundo. Pero tiene una peculiaridad. No recibe de nadie. No recibe de nadie. Y yo me puse a meditar cómo nosotros como iglesia podemos levantar una generación que sea O negativa conforme a la simiente de Cristo. Que tengamos la capacidad de levantar un modelo que le dé a todo el mundo, pero que del sistema no reciba de nadie. Porque ella recibe, pero nada más recibe de aquel que es igual a ella. Como nosotros podamos comer, que lo que comamos sea Cristo. Que no recibamos, y la recesión son toda la información que por medio del sistema las tinieblas a nosotros nos transmiten. Y nos traen. Y nosotros comemos de eso, recibimos de eso. Y note que le decía que cuando tú recibes una sangre que no es conforme a la tuya, ¿qué es lo que viene en ti? Una reacción alérgica. Y esa reacción alérgica todos nosotros lo vemos. ¿En dónde? En los hogares desalmados, en los fracasos matrimoniales, en los fracasos de crianza con los padres, en los fracasos laborales, los fracasos de la vida. Decíamos en la conferencia que la mayoría de los problemas matrimoniales es un asunto de comida. Porque el hombre decidió comer una cosa y la mujer decidió comer otra. Y cuando empezamos a ver, alguien está alimentándose de una cosa y otro se está alimentando de otra. Por eso tenemos que concentrar que nuestros matrimonios, para que sean de la misma naturaleza, nosotros hemos construido hogares, señores, con despensas separadas. Las despensas son los insumos que utilizamos para cocinar. Y el hombre tiene una cosa de que come y la mujer tiene otra cosa de que come. Y tenemos esos choques alérgicos en el hogar. Choque alérgico, esas reacciones se están matando. ¿Y qué es lo que pasa? Están recibiendo comida que no son conforme a la naturaleza. ¿Por qué tenemos que ser bautizados en Cristo? Para que nuestro apetito sea reconfigurado. Para que nuestras fuentes de entrada sean reconfiguradas. Para que nuestro sistema de comida sea reconfigurado. Necesitamos levantar, póngase de pie, una generación O negativa. Yo le decía a Alicia, yo quisiera que quisiéramos un logo y que le pusiéramos J O negativa, juventud O negativa, que tenga la capacidad de darle a todo el mundo, que sea una fuente, que
qué sangre tú eres, no me importa, yo soy O negativa, yo te puedo, porque la vida es como una transfusión que tú le haces a la gente. La sangre es vida, y cuando tú le transfundes a la gente, que nosotros podamos transfundir y que el que recibe no tenga miedo. Hay gente, señores, que se han convertido en laboratorio, porque dicen, eso que tú me vas a dar, ¿qué tú me vas a dar? Yo necesito hacer el análisis porque tú no generas confianza. Y yo tengo que ver si lo que tú me vas a dar tiene virus, porque tiene raro, porque tu sangre, de acuerdo a la forma que está tu cuerpo, me dice que tú estás enfermo. Hay gente que no hay que analizar la sangre para darse cuenta que están enfermos. Hay gente que de que tú le ves la cara blanca, tú te das cuenta que tienen anemia. Hay gente que de que tú le ves que están mareados, tú sabes que le falta sangre. Hay gente que de que tú ves que te están teniendo problemas de la presión, le falta sangre. La vida del hombre se ve en la sangre que porta. Así nosotros levantando una generación O negativa, que la vida de Dios se vea en nosotros, para que la gente cuando nos vea, señores, nos eliminen los laboratorios. Tenemos que, cuando a la hora de transfundir lo que somos, que la figura del laboratorio se elimine del medio, para que la gente descienda las barreras que nos pone. Hay gente que no te quiere escuchar, no te quiere oír, no te quiere recibir en la casa, no quiere que tú estés al lado de él, no quiere hacer negocio contigo, porque la sangre que sale de ti, Él ha instalado un laboratorio para ti. Y cada vez que Él usa, en los laboratorios se llaman lo que son los pilotos, que es para probar si las sangres son compatibles. Cada vez que tú le das un piloto, sale incompatibilidad, porque el nivel de vida que en ti hay le transfiere esas reacciones alérgicas. Y es así mismo como la comida. Y esto, señores, tiene que ser incorporado en nosotros, porque tenemos que ponerle dirección hacia dónde vamos. Hace como 3 meses Madiel me hizo un comentario y me decía, mira, hay personas que uno tiene que vivir constantemente cuidándole el corazón, pero cuando ellos hablan no le cuidan el corazón a nadie. Se le importa pisar al otro, se le importa, y uno a veces se ha convertido en Dios cuando Job, creando cerco de ángeles alrededor de la gente, porque el nivel de ofendibilidad es tan alto que no hay quien le ponga la mano. Pero cuando de él sale, rompe todas las barreras, mata a cualquiera, le pasa por encima a cualquier gente, pisotea, ofende, hiere, y no le importa nada. Necesitamos que el Señor alumbre en nuestro espíritu esta generación que sea transfundible, que pueda darle, y que los laboratorios que nos ponen la gente en el mundo sean eliminados. Yo sueño que cuando nosotros nos acerquemos a la gente, esos laboratorios que la gente te instalan, que te cortan la conversación, se van, no quieren hacer negocio con nosotros, sean eliminados, porque el nivel de pureza que haya en nosotros, producto de tener una vida de constantemente bautismo en Cristo, no en agua, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, genere una simiente pura, que la luz del Evangelio, esta simiente, la Biblia dice en Isaías 60, que tinieblas cubrirán las naciones y oscuridad la tierra. Pero mientras la nación y la tierra estén en tiniebla y oscuridad, sobre esa generación O negativa será visto no la crisis, no los problemas, sino la gloria. Y sobre nosotros será vista la luz. ¿Cómo, Dios, podemos elevar a este nivel de que será vista la luz de Dios? Que no nos distraigamos en disparates, en asuntos sin importancias, asuntos temporales. Que nuestra vestimenta de mentira sea quitada, para que la vida de Dios pueda entrar con plenitud. Señor, oramos. Señor, oramos por esta generación. Una generación que no se duerma ante la crisis de los sistemas, y que el objetivo se esté plasmado de manera clara y precisa, Señor. Que podamos levantar, Señor, una generación O negativa, Señor.
o negativa, Señor, que tenga la capacidad de darle a todos, pero que tenga la garantía de que no recibe de nadie, que los sistemas del mundo no lo consumen, que los sistemas del mundo no lo financian, Señor. Y cuando hablamos de no recibir de nadie, Señor, es lo que leo, mis fuentes de entrada, que son fuentes de recesión. Que haya un alto nivel de preocupación por lo que como, Señor. Que haya un alto nivel de preocupación por lo que veo, Señor. Por los negocios que hago, por las ganancias deshonestas que a veces me elevan el apetito, por los negocios de dudosa procedencia, por los comportamientos erróneos, Señor. Que estemos dispuestos a no recibir de nadie, Señor. Señor, gracias.